¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro 8 Magazine de jueves, un día en el que despedimos algunas secciones, pero incorporamos otras. Diremos adiós por esta temporada a la sección Respira Burgos, en la que nos viene acompañando Daniel Angulo, hablando de la previsión meteorológica al detalle de cara al fin de semana, pero también de nuestro entorno natural. Hoy vamos a conocer algunas especies de flora, pero también veremos los primeros pasos de los cigüeños en la provincia. Será en nuestro espacio Respira Burgos de la mano de Daniel Angulo. Además, abrimos una nueva temporada, la segunda de Mirada Burgati, a cargo de Jesús Toledano, que ya saben, nos acompaña todos los jueves hablando de historias de la Burgati, pero durante el verano sale a recorrer los escenarios físicos, los vestigios históricos de algunos de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. Hoy vamos a hablar de medicina, de otras pandemias que han asolado la ciudad y la provincia y de los restos que quedan de ellas en Burgos. Y hablando de inaugurar secciones, recibiremos a Alfonso Díez, con quien vamos a recordar algunas de las citas folclóricas, etnográficas, religiosas más importantes de la provincia. Este año, que no se pueden celebrar, no queremos olvidarlas. Hoy, 2 de julio, estamos en Santo Domingo de Silos celebrando la Virgen del Mercado. Todo esto hoy en 8 Magazine. Comenzamos. Empezamos nuestro 8 Magazine de hoy, como es habitual los jueves, abriendo nuestro tiempo dedicado a la meteorología, que repasamos al detalle, pero también a nuestro entorno natural. Lo hacemos como desde toda la temporada viene acompañándonos con Daniel Angulo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Eneca, y buenas noches a todos. Esta semana estamos despidiendo a muchos colaboradores porque termina la temporada, se incorporan algunos, otros se marchan para descansar durante el verano, volver con las fuerzas renovadas en septiembre. Es el caso de Daniel, ¿verdad? Pues así es, durante esta temporada este programa de Respira Burgos nos ha acompañado, tuvimos allí una pequeña pausa en aquellas semanas del confinamiento, pues bueno, luego hemos estado intentando ofrecer durante toda la primavera pues todas esas muestras de cómo estaba la primavera en la provincia de Burgos, que ha sido una primavera esplendorosa, y hablando además de las plantas estas que han florecido y mostrando imágenes que además la gente lo ha agradecido, porque en esos paseos, cuando estábamos en la desescalada, ¿no?, que había esas franjas horarias de paseo, pues mucha gente, yo estaba haciendo fotos y dice, ¿qué? Luego esta noche lo vas a sacar en la 8 y tal, Burgos. Y a la gente le está gustando. La verdad es que ha sido muy agradable. Así que vamos a poner por última vez en esta temporada la cabecera que nos lleva directamente a hablar de la primavera y del entorno natural. Respira Burgos. Cuando hablamos de entorno natural, Daniel, hablamos, por supuesto, de la flora y lo hemos estado haciendo detenidamente en la primavera, pero también de la fauna. Estamos en un momento muy importante para una especie que lleva acompañándonos pues, más o menos desde finales de febrero, ¿no? Porque vuelve después de pasar el invierno. ¿Y ahora qué está ocurriendo con las cigüeñas y sus crías? Pues ahora es un momento clave, como tú muy bien has dicho, para los cigüeños. Dice el dicho popular, el refrán, por San Juan los cigüeños a volar, o entre San Juan y San Pedro los cigüeños del campanario echan a volar. Y efectivamente las cigüeñas vienen muy pronto, cada vez vienen más pronto, ya incluso a mediados de enero, vuelven a sus nidos, a los campanarios, y bueno, durante todos estos días, pues han estado, todos estos meses de primavera, pues han estado alimentando sus polluelos. Y ahora ya los polluelos ya se han convertido en cigüeñas y se echan a volar. Ahí estamos viendo, por ejemplo, este cigüeño que estaba justo esta mañana paseándose por las calles de San Mamés. ¿Cómo se distinguen las crías de los adultos? Pues fíjense, ahí lo estamos viendo. Las patas, normalmente, y el pico son negros. Ahí estamos viendo este cigüeño que estaba tan tranquilo, ha echado ya sus primeros vuelos. Como digo, en estos días ya los cigüeños de los pueblos, de los nidos que normalmente están en los campanarios, pues salen
a volar, inician sus primeros vuelos. Ojo, porque va a ser difícil, se van a encontrar con cables. Fíjate, ahí estamos viendo este precioso nido, ¿verdad?, que tiene 3 polluelos, 3 magníficos polluelos, y este año tengo que decir que ha sido un año prolífico. Por ejemplo, fíjate este, que es de Cayuela, pertenece a la localidad de Cayuela, que está cerca de Burgos, pues ha sido la campeona, yo creo, de la provincia, porque ha sacado hasta 4 pollos. Hay que decir que las cigüeñas suelen poner 4 huevos, pero normalmente lo normal es que saquen 2 pollos, que los otros mueren, que los otros pues acaben mal. Pero este año, como ha llovido mucho, ha habido muchas charcas, ha habido abundancia de alimento y, como digo, en algunas localidades de la provincia, como es el caso que veíamos de ese nido de Cayuela, pues han sacado hasta 4 polluelos. Así Ahí que estamos viendo al ha sido un cigüeño. año muy bueno además ha sido un año muy bueno para las cigüeñas también y para los cigüeños aquí en Burgos, porque este año, como no estamos teniendo fuegos, otros años los fuegos y esos ruidos les espantaban mucho y muchos acababan en patios y al final en el centro de recuperación. Pero este año los cigüeños han podido volar libremente y ya estos días están iniciando, como estábamos viendo ahí en la imagen, pues la búsqueda de alimento. ¿Qué hacen? La verdad es que ellos están en el nido y están cómodos, no se quieren marchar, pero los padres lo que hacen es no llevarles alimentos. Entonces dicen, tenéis que echar a volar si queréis comer. Entonces llega un momento que así se debiera hacer, ¿no? Oye, si quieres comer tienes que salir de casa porque ya tienes 45 años y es hora de que salgas. Con 45 años. Oye, hay gente que todavía está en casa. Daniel, Con 40 años. hemos visto que has recogido estas imágenes en diferentes puntos de la provincia. Sí. Sobre todo del Alfoz de Burgos. Pero vamos a irnos a otro lugar ahora para seguir disfrutando del entorno natural. La semana pasada hablábamos del cardo y vamos a ver también una especie de cardo en un entorno en el que, bueno, una vez más encontramos la primavera exuberante. Sí, este era un vídeo que grabamos hace ya unas semanas, pero por cuando estaba pues todavía un poquito ya la primavera. Ya ha comenzado el estío. Ya de hecho los cultivos, pues, como tienen poco suelo, pues se están secando. Todavía las plantas silvestres están en esplendor, pero ya poco a poco ha empezado el estío y los cardos ya se están secando. Pero bueno, esto lo grabamos hace unos días. Quería decir antes de las cigüeñas que los padres evitan llevarlas alimento, entonces las empujan a salir de casa, que es lo que se debiera hacer, digo, con estos jóvenes que están en casa que no quieren salir. Bueno, pues hay que echarles y si no darles de comer para que se busquen la vida. Que es lo que hacen las cigüeñas. Vamos a ver a ver una imagen en la cuenca baja del Arlanzón. Adelante. Amigos, este año tenemos una de las primaveras más esplendorosas de la última década. Hacía mucho tiempo que no veíamos en los campos, en el poco terreno que queda libre ya, que no ha sido arado, que no está dedicado a la producción agrícola, podemos encontrar esta primavera plantas y flores que hacía mucho tiempo no veíamos, plantas y flores silvestres. Una de las más comunes, por supuesto, y que todo el mundo conoce, es esta que tengo yo aquí, es el cardo, el Cirsium vulgare, ese es su nombre científico, su nombre en latín, y es el cardo vulgar que vamos a encontrar pues prácticamente por todos los caminos que vayamos, en nuestra tierra, en nuestra Castilla, en los caminos de Burgos, vamos a encontrar, como digo, esta flor, este cardo, que es bonito, lo que pasa que claro, no hay que tocarlo, no se puede acercar porque es un cardo y pincha. Primavera esplendorosa esta del 2020, aprovechenla porque es breve, pronto vendrá el verano y todo esto será un secarral. Y tanto que es breve que ya estamos en verano. Ya estamos en verano, cuando estábamos grabando todavía no es primavera, pero ya hemos pasado el verano, ya las altas temperaturas, las precipitaciones, estamos en julio por mucho que quiera llover, poco ha de ser, dice el refrán, y lo normal es que se vayan secando los cardos. Como ya están secos los trigos, mira, ahí estamos viendo la imagen de que este año, bueno, los cultivos tienen un aspecto fenomenal, el trigo ya vemos en esta imagen cómo está, fíjate, campo de cultivo, todo además monocolor, uniforme, fíjate que espigas más granadas, hacía mucho tiempo que los trigos no estaban tan granados ni con tanto grano, por eso se habla de una cosecha récord en nuestra provincia y también en otras zonas de Castilla y León.
Lo que me dicen los agricultores es que no acompañan los precios, que los precios han bajado, pero lo cierto es que, pues bueno, pues el campo este año, los trigales, fíjate que espigas de trigo, así están en estos momentos, ya cambiando el color también el trigo, ya en algunas zonas incluso ya amarillo, la cebada sí ya está seca, pero el trigo, como tarda más en madurar, pues está de esta forma y así lo estamos viendo. Así está el trigo. La semana pasada veíamos la cebada también bien... A punto ya de cosechar, como se ve es. en esto. En breve, vamos, en 10 días estos trigales ya también estarán empezando a cosecharse. Hay sitios donde ya se ha empezado... Ya ha empezado a cosecharse, ¿no?, la cebada, efectivamente. Eso es. Daniel, cada semana nos traes también una especie de planta. Hoy vamos a conocer el hinojo para aprender a identificarlo y también para, bueno, de una manera muy somera, conocer de qué tipo de planta se trata y para qué se ha utilizado tradicionalmente, ¿no? Así es, mira, esta planta ahora está en su esplendor, ahora la vamos a encontrar muchas veces cuando vayamos por ahí, si es que salimos este fin de semana, pues vamos a ver praderas llenas de esta planta de un intenso amarillo, es el hinojo. Bueno, tiene la particularidad que es una planta medicinal, pero sobre todo se ha estado utilizando. Ahí vemos, es una planta que tiene las compuesta de flores amarillas, ocupa, ya te digo, praderas y praderas, es muy extensa, a veces está mezclado también con el gordolobo y aunque es medicinal, pero su uso normalmente ha sido como condimento alimentario, porque las flores, más bien las semillas, tienen un cierto olor a anís. Hay dos especies de hinojo, uno que es el que estamos viendo, que es silvestre, hay otro que es cultivado, pero bueno, que los dos son parecidos y, como digo, destaca por esas semillas que tienen un intenso olor a anís, que huelen muy bien y normalmente pues se utiliza como condimento alimentario. Así que cuando veamos estos días praderas extensas con flores amarillas y con estas así redonditas compuestas flores, sabemos que es el hinojo. ¿Vamos a poder salir este fin de semana de paseo? ¿Va a hacer buen tiempo? Porque en las dos últimas jornadas hemos notado un cambio. Ha aparecido de nuevo el viento del nordeste. Daniel, vamos ya con la previsión meteorológica de cara al fin de semana. Mira, veíamos el hinojo mezclado con el gordolobo, como te decía. Bueno, pues sí, vamos a poder salir, vamos a ver hinojos, gordolobos, que todavía están presentes, porque el tiempo durante el fin de semana va a acompañar. Es verdad que ayer ya empezó a salir el viento del nordeste, esta tarde también ha ido arreciando el viento del nordeste, las temperaturas están siendo fresquitas en la mitad norte de la provincia, algo más cálidas en el sur. Mañana va a ser otra jornada todavía con viento del nordeste y con temperaturas parecidas a las de hoy, va a ser como hoy. Va a haber nubes por la mañana, pero luego, eso sí, ya no van a estar los cielos nubosos como tantas nubes como hoy, sino que se van a despejar. Mañana más sol, pero todavía viento del nordeste y temperaturas todavía en el norte suaves, llevaderas. En el sur, en Aranda, ya con más calor. Pero ya el sábado amaina el viento del nordeste y eso va a hacer que suban las temperaturas. Es lo que pasa normalmente en Burgos, que tenemos el viento nordeste, que es el aire acondicionado nuestro gratis, pero que en cuanto se para, pues nos ponemos a nivel de otras zonas. Por eso el sábado ya, al amainar el viento, van a subir las temperaturas. Mañana decimos máximas de 22, el sábado llegaremos hasta 27, 26, 27, es decir, que ya hará calor, pero vamos, un calor normal para la época. Y bueno, pues ese día estarán los cielos despejados, con cielos azules, claros todo el día, por la tarde alguna nube alta. El domingo ya amaina casi del todo el viento del nordeste, será muy flojito, estará en calma y este día ya vamos a sentir calor con temperaturas que ya se van a acercar a los 30 grados en la capital, 32 en Miranda, 34 ya llegarán a alcanzar en Aranda. Es decir, que el domingo va a ser una jornada de sol y de calor, pues típica de verano, pero vamos, en calor propio de la época, porque estamos ya en julio, que normalmente es el mes más caluroso del año. Y ya como avance, como titular, decir que la próxima semana empezará con un poquito de viento nordeste, que bajando las temperaturas, luego subirán, pero vamos, que la próxima semana no, lo que te decía al principio, no vemos de momento ola de calor intensa, sino que la próxima semana también nos va a acompañar el viento del nordeste por las tardes y por las noches, así que lo típico del verano de Burgos, sin excesivo calor. Calor, pero propio de la época. Estupendo. Sin calor de calor. Vamos a disfrutar del fin de semana. Daniel Angulo, de sus merecidas vacaciones. Volvemos a encontrarnos pronto, la próxima temporada. Hasta entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado todos los jueves, Daniel, y te seguimos después, por supuesto, puntualmente con nuestros servicios informativos después de las vacaciones, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a ti por tu amabilidad y muchas gracias a todos esos telespectadores que puntualmente, y además me lo han confirmado, nos siguen todos los jueves, así que buen verano para todos
y hasta pronto, amigos. Daniel, no te vayas porque vas a empezar muy bien las vacaciones. Vamos a empezar yéndonos de tapas a la cantina. ¿Te apetece? Me apetece mucho porque hace tiempo que no voy de tapas. Bueno, pues ahora mismo te vamos a llevar. Cada día tenemos una propuesta diferente. Nuestra tapa del día nos la trae Gerardo de Mateo desde la cantina. Hoy, un matrimonio. Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos en la cantina para aprovechar el momento ese que bueno, que estás en casa, no sabes qué hacer y dices, ¿qué hago yo de cenar, de comer? Con tanto confinamiento, tanto en casa, pues se nos acaban las ideas. Pues para eso estamos nosotros, para intentar hacer cosas diferentes, fáciles y que sean un éxito total, como la cantina lo es la cocina de Javi. Javi, muy buenas. Muy buenas. Hoy no te voy a hacer así. No, No, porque hoy ya estaba poniendo casi el brazo. Bueno, ¿qué tal va la semana? Bien, vamos poco a poco, parece que la gente tiene algo más de aceptación y empiezan a consumir un poquito. Es lo que tiene que ser, ¿verdad? Que si no, no comemos. Así es, Claro que así sí. es, hay que gastar. Bueno, hoy yo veo la mesa que nos has preparado en la cantina y digo, mucho no te lo has currado hoy. No, aquí currárnoslo no, pero hay que usar la calidad. La calidad. No, es que iba a decir yo, no es mucho curro, pero es un éxito atronador. ¿Podemos hablar de que este es el pincho favorito de la cantina? De los pinchos fríos podría ser, y más rápidos, es el matrimonio. Se llama matrimonio. Matrimonio, correcto. Bien avenido. Sí, yo creo que sí, la verdad, que pega bien. No sé si pega bien. No, ya te lo digo yo. Sí. Bueno, simplemente aquí este pincho, yo creo que el éxito que tiene es el producto, ¿no? Al final es usáis eso. un productazo. Es lo más importante. Al final, siempre en las cocinas, usar un buen producto hace que las cosas salgan bien y buenas. Claro Estamos está. hablando de anchoa salada de... Anchoa de toda la vida, al final, anchoa republicana, como la llaman en Guetaria. ¿Por qué? Pues al final la anchoa, cuando empiezan a pescarla ahí en el mar Cantábrico, es justamente el 14 de abril, cuando... Creo que es el 14 de abril, ¿no? Cuando empezó la Primera República, Yo que sé, la Segunda República, perdón. Sí, creo, perfectamente. no estoy muy seguro, pero bueno. Sí, la llaman anchoa republicana y entonces al final es una anchoa que se mete en salmuera y luego la dejan un tiempo, la aprendieron de los italianos. Al final los italianos igual son de la gente que más compra anchoa para llevarse y luego el típico boquerón. Al final es meterlo en agua, sal, para que quede bien blanco y vinagre. Y no tiene más. Y nada más. Y luego un pimiento verde italiano, que lo que hacemos es cortarle finamente y lo freímos. Pues nada, y el pan. También Y el pan, aquí es el un pan. toque especial que hacéis aquí, este pan, ¿no? Este pan, ¿Qué pan es este? ¿Qué al cristal final, o...? se parece un poquito No, al pan ¿verdad? de cristal, que es el tipo famoso. ¿Quieres que lo abramos? Sí, vas Bueno, a montarnos, pero ¿qué, Sí. ¿qué pan es? Al final es un pan de flauta. Es un pan de flauta, al final. Que puede ser haría travesera, directamente ¿no? para marcar la flauta, No, pero puede bueno. ser travesera o la flauta fácil. Sí, de toda claro la vida. está. La que nos enseñaron en el cole, ¿no? Ah, ahora entiendo yo lo de qué flauta tienes. Flauta, Ah, ¿no? Claro, ahora entiendo yo. ¿Así te han dicho muchas veces o qué? De pequeño, de pequeño. Ah, vale. Ahora puede ser más clarinete. Ah, bien. Pero ¿por qué no nos vamos a este comentario, Javi? No sé, oye, te desvías. Claro, es que hablamos de comer y... Te Venga, desvías. móntalo, que me Vale, estoy liando. montamos. Entonces, pues no sé, al final esto es eso, usar buen producto. Aquí sacamos el bardeo. Oye, pero con navaja. A mí me gustan las navajas. Al final, en el campo es una cosa bastante socorrida y que necesitamos, ¿no? Pero esta tiene ya... Sí, es un poco vieja, pero bueno, oye, No, pero refiero que... corta. ¿Es la tuya? Por lo menos corta, sí. Una de las que uso. Conocemos tú ya a una persona que siempre lleva una navaja de Sí, San la Pedro, verdad que ¿verdad? sí. El San Pedro siempre lleva una navaja diferente. Tiene una colección Tiene una colección elegante. Que ni vamos, ni Así es. ni el indio navajo que inventó golpe abajo, fíjate tú. Bueno, pues lo que hacemos es directamente ponemos primero los boquerones, Las anchoas. anchoas, perdón, Qué buena anchoa, ¿eh? una buena A mí, anchoa. a mí que es un producto que simplemente solo ya es un éxito. A mí me gusta Una buena bastante, anchoa, la verdad, sí. No necesita Yo más. es una cosa que no he requerido y al final en cualquier momento te salva para hacer cualquier cosa en casa. Puedes pues, Con ayudar, atún, con sí, ensaladas solas. para la es que- ensalada, exacto, con atún, le añades un poco de la típica chaca y un poco de mayonesa y haces un pincho espectacular, o directamente así, o bueno, ¿Qué para le da el muchas toque cosas. del boquerón al meterle con el salazón de la...? ¿Qué ocurre? Al final, exacto, eso. La anchoa es en salazón. Solo a veces, pues si hay algunos sitios que están muy saladas, pues con el boquerón lo que conseguimos
como viene el vinagre, aligeramos un poquito. Entonces añadimos ahora... Que vaya piezas de boquerón también. Sí, unos buenos boquerones, a ver, que les vean así para que pueda ver la cámara bien la piel. Qué bonito. Añadimos el boquerón. Esto se puede hacer en cualquier casa, obviamente con otro pan, un pan tostado. Sí, al final con un pan Te tostado. puedes morir del gusto y del placer. Claro que sí, mira, deberíamos de hacer algún pincho con torta, ya que tenemos un pan En Burgos espectacular. Pues mira, es que Y no al necesitas final- mal montaje. No, puedes tocar la flauta travesera o la que quieras. No, sí, claro. En este caso la fácil. Así es. Pues hay que animar a la gente a cocinar, ¿verdad? Sí, al final ahí se pueden hacer cosas muy fáciles, simples y a la hora de comer, buenas y divertidas. Pues ya está. Y si no tienen ganas de cocinar, para eso está Javi, para eso está Claro. la cantina, para que vengan a verle, se tomen su vinito y en este caso su matrimonio, que en este caso es bienvenido. Si le metes ya una guindillita ahí ya, empiezan los divorcios, ya estaríamos hablando de otro pincho. Pero de momento así, todo perfecto. Javi, Así es. gracias. Bueno, a vosotros ¿Mañana también. más? Cuando queráis, ya sabéis. Pues venga, en la cantina seguimos intentando haceros las cosas fáciles para que hagáis en casa. Gracias, Javi, gracias, Gerardo. La verdad es que era fácil de reproducir el pincho, ¿eh? Lo podemos hacer en casa, pero yo prefiero tomármelo en la cantina. Nos vemos allí. Y a ustedes, tras la pausa para la publicidad, a la vuelta inauguramos una sección. Estamos de estreno. Vamos a hablar de folclore y etnografía con Alfonso Díez. Hasta ahora. Estamos de vuelta en 8 Magazine. Justo antes de la pausa para la publicidad les decía que estamos estrenando esta semana plató, cabecera de verano, contenidos de verano y algunas secciones. Si hace un momento despedíamos Respira Burgos, ahora abrimos esta sección que nos va a acompañar a lo largo del verano y que yo creo les va a gustar muchísimo porque vamos a aprender muchas cosas, vamos a mirar la provincia desde otro punto de vista, el de los ojos expertos de nuestro etnógrafo particular, que es Alfonso Díez. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, bien, con ilusión también de poder contaros muchas cosas. Les vamos a intentar resumir a nuestros espectadores lo que pretendemos hacer en esta sección, aunque yo creo que lo mejor es que lo vayan viendo y van a ir descubriendo muchas cosas. Ustedes conocen muy bien a Alfonso Díez porque nos acompaña en muchas ocasiones hablando de sus diferentes facetas profesionales. Si estuviésemos haciendo los programas de San Pedro, Alfonso nos habría acompañado en varias ocasiones ya para hablar de su faceta como alfayate, como sastre oficial de los trajes, no solo de las reinas, pero también como experto en indumentaria tradicional. Hubiésemos hablado de folclore y de música, porque además Alfonso es un gran músico y un gran divulgador de la cultura tradicional. Y todo eso lo hemos reunido en esta sección en la que vamos a ir siguiendo. No todo porque son muchas las citas, pero todo lo que marcaría el calendario que tenemos que celebrar este verano en la provincia y que a causa de la pandemia no vamos a poder vivir, pero no queremos olvidar y queremos conocer además la raíz de cada una de esas fiestas. Todas esas son nuestras intenciones y yo creo que llegaremos todavía más lejos, Alfonso. ¿Lo he resumido bien? Perfectamente. Es un poco el recuerdo de todo esto que este año, lógicamente, por la pandemia, pues no vamos a tener en la calle. Pero bueno, eso yo creo que igual también nos va a hacer tener más ganas al año que viene y sobre todo ponerlo en valor, porque muchas veces cuando las cosas se repiten porque sí, porque tienen que ser, pues quizás a veces no llegamos a valorarlo hasta que nos hace falta, ¿no? O no lo tenemos y en este año, bueno, pues yo creo que las circunstancias obligan y está claro que como nos toca el corazón, pues va a ser un modo de recordar esas cosas que al año que viene pues no podremos vivir quizás con más énfasis de lo que podríamos hacerlo. Desde luego, y no solo porque no las hemos vivido, sino porque las vamos a conocer un poco mejor gracias a la aportación de Alfonso. Empezamos. Hoy es 2 de julio, Día de Santa Isabel. Yo esto lo he aprendido por Alfonso, todo esto. Y hoy, tradicionalmente, desde hace cientos de años, se celebra una cita muy importante en Silos.
En los últimos años esta celebración se ha trasladado al fin de semana, pues como ha ocurrido con otros acontecimientos, desde el Corpus a un montón de fiestas, ¿no, Alfonso? Eso es, sí. Hoy se celebraría la Virgen del Mercado, la peregrina conocida más popularmente en su villa, donde es patrona, ¿no? Santo Domingo de Silos. Y sí, bueno, pues aunque en teoría la fiesta se tendría que concentrar entre los días 1 y 2 de julio, se iba a celebrar pues el fin de semana, ¿no? Como se ha celebrado en los últimos años. Novenas sí que han llegado a hacer, lógicamente, ¿no? Porque bueno, esas actividades religiosas que se pueden hacer en un templo guardando las distancias, ¿no? Que nos exigen. Donde se puede controlar el aforo en realidad, ¿no? Eso es, pero luego claro, lo que atrae y en este caso sería mucho la danza, y eso lógicamente pues está prohibido, lo mismo que no hemos tenido danzantes ni en el Corpus, ni en San Pedro, ni tampoco los habrá pues en otras citas. El primero en mi pueblo, en Palazuelos de la Sierra, por San Bartolomé, a finales de agosto, del que hablaremos también. Alfonso, vamos a ir enseguida viendo imágenes, pero antes nos va a acompañar una banda sonora que nos has remitido. Nos va a acompañar durante todo el tiempo que podemos empezar a escuchar, porque en esta sección vamos a hablar de música, de danzas y de indumentaria, además de tradiciones casi siempre ligadas a la religión, porque es lo que ha marcado la tradición siempre. Pero en esta fiesta de Silos se escucha esta música que estamos oyendo, ¿no? Eso es. Ahora estamos viendo las imágenes, los vídeos. Pedir disculpas porque, bueno, pues los hizo como yo podría, como podría con mi móvil, ya son de hace unos 3 años, y en este caso son las danzas que se hacen en la procesión de la Virgen del Mercado de la Peregrina. Como os decía, pues son danzas tremendamente antiguas. Sabemos que, bueno, pues en el caso de Santo Domingo de Silos están documentadas desde época, pero muy antigua. Incluso el dato, que lógicamente es bastante más reciente, de 1880, cuando vuelven los frailes franceses al monasterio de Santo Domingo de Silos y el pueblo le recibe con las danzas. Os he dejado también alguna fotografía antigua que me parece muy interesante, que hicieron los propios frailes en un taller que tenían ellos de fotografía, ¿no? En Silos se conserva pues una cantidad muy importante de cristales, de negativos de la época, donde vemos ese día a día del pueblo, ¿no? Y como os digo, estas danzas pues no se llegaron a perder nunca. Sí, el vestuario, porque hubo un incendio en el ayuntamiento de Silos hacia los años 60, 70, y entonces se quemaron todos estos trajes junto con los de la fiesta de los jefes, también otra fiesta muy conocida que se hace el último fin de semana de enero. Estamos viendo ahora, por ejemplo, las actividades que este año pues iban a realizar, ¿no? Que como vemos, pues es claro, simplemente... porque la programación estaba hecha, como en todos los sitios, pero se ha tenido que suspender. Estamos viendo también algunas imágenes, te referías a la indumentaria, que la verdad es impresionante, Alfonso, ¿eh? Son unos danzantes muy coloridos. Mucho, además es que no han perdido en ningún momento esa idiosincrasia del baile antiguo. Vemos esa fotografía, mirad ahí esos trajes que se perdieron, ¿no? En el incendio, pero que bueno, vemos que ahora están perfectamente reproducidos. Esa enagua, ese calzón blanco, esa cantidad de cintas de seda colocadas en el pecho, en los brazos, ese pañolón de seda a modo de delantal, ¿no? Ese es el rito antiguo, ¿no? La danza más antigua conserva este tipo de indumentaria y, por suerte, en esta localidad serrana de Santo Domingo de Silos no se llegó a perder nunca. Las danzas se ejecutaban antes, la víspera, cuando iban a recoger al cura a casa y le llevaban hacia la iglesia. Hoy en día se hacen siempre el día 2 de julio también, otro de los días, en la procesión de la Virgen del Mercado, que allí la llama la peregrina. Y bueno, pues por la mañana veremos también alguna foto donde con un pasacalles van a recoger a las autoridades, al sacerdote a su casa, lo mismo que hacían el día anterior, y le llevan hacia la iglesia del pueblo. Luego ya vendría la procesión. Vemos que los frailes, son fotografías también que hice, porque los frailes también, lógicamente, pues salen a ver un poquito la danza, aunque por la tarde los danzantes danzaban dentro del monasterio. Creo que siguen danzando, creo que siguen danzando. La procesión se desarrolla por las calles de la villa, veremos también fotografías de ella, y después van bajando por ahí, justo por donde estamos viendo ahora, hacia una plaza que hay en la entrada de lo que es el monasterio, donde realizan la danza. A la Virgen la colocan en esa especie de altar y allí hacen lo que son las cuartetas, una serie de versos que también escucharemos, ¿no? Pues muy interesantes y sobre todo muy emotivos,
que se aprenden los danzantes y el último de ellos es el zarragón. Las danzas realmente son muy antiguas y conservan ese arcaísmo, como os digo, no solamente de la indumentaria, sino de las músicas o de la forma también de ejecutarse. Alfonso, siempre nos detenemos en el origen de estas tradiciones, en las características de la música, de las vestimentas, pero hay algo que tenemos que reseñar y es que en este caso se ha preservado perfectamente a lo largo de todo este tiempo y eso es un valor que tenemos que dar en este caso a los vecinos de Silos, más aún cuando los protagonistas de esta fiesta en concreto son los niños. Cada vez, por desgracia, menos numerosos en nuestros pueblos y, sin embargo, estas danzas se siguen ejecutando por parte de danzantes muy jóvenes, ¿no? Sí, eso es. También es verdad que lo que hemos hablado otras veces, en la época el rito pertenecía a la figura masculina, o bien niños, o bien mozos, o bien incluso gente ya bastante mayor, como en las localidades altas de los Pinares, ¿no? Ontoria, etc. Al final la mujer ha entrado, ¿no?, en este tipo de tradición y vemos que son niños y niñas. Y bueno, pues ahí también son los padres los que han vivido de pequeños estas fiestas y hacen que sus hijos puedan ir al pueblo para poder ensayar y poder danzar. Entonces, claro, es una labor importante, sobre todo porque en los pueblos ahora no hay gente, y la gente que vive es gente muy mayor, es decir, no hay niños, como no hay niños hay que ir es proceso para poder ensayar estas danzas, para que los niños en su casa se aprendan esos versos, ¿no?, y para que bueno, pues sean los protagonistas de la fiesta. Y también por eso es tan importante preservarlo desde el punto de vista de la cultura propia, pero también de la cultura con mayúsculas, ¿no?, de proteger este tipo de tradición, como haces tú, recogiendo los datos y bueno, haciéndolo de una forma un poco más técnica, ¿no?, porque claro, en el futuro no sabemos qué va a pasar ni durante cuánto tiempo se van a estar desarrollando este tipo de celebraciones. Sería una pérdida cultural enorme si desapareciesen, así que hay que datarlos, cuidarlos, igual que haces incluso con las telas físicamente, ¿no? No solo la información, sino los propios materiales con los que se visten, los instrumentos que se utilizan. ¿Esa es una labor reconocida, Alfonso? Pues yo creo que muchas veces no. Hace poco, mira, me llamaban de Zamora para hacer una entrevista sobre la etnografía de la provincia y este tipo de danzas y de tradiciones tremendamente antiguas, de las que en Burgos se conservan muchísimas, veremos a lo largo de estos días alguna otra, ¿no?, también muy interesante, pues se han mantenido por la propia idiosincrasia que tienen y sobre todo por el interés de la gente de los pueblos en conservar su propia tradición, o incluso cuando se han dejado de hacer, durante una temporada alguien ha habido que en un momento dado tenía el recuerdo de ellas y las ha vuelto a rememorar, ¿no? Y como lo que es el folclore de escenario no ha mirado mucho en ellas, porque lógicamente se tiende a hacer otro tipo de espectáculo en los grupos de danza y de baile, pues han quedado bastante puras y bastante bien conservadas, en el sentido de que, por desgracia, las que se han perdido, pero las que se han conservado pues con las mismas características que tuvieron en su momento. Ya te digo que en el caso de Santo Domingo de Silos, pues quizás reseñar eso de que ahora también hay niñas que estén danzando, pero hasta no hace muchos años eran los niños. Igual que los danzantes de Burgos son niños, igual en un momento dado, pues si no hay niños o por las razones que sean, se tienen que plantear igual que entre alguna niña, ¿no? Pero vamos, que las características, como bien que decía, son tremendamente importantes y como tampoco sabemos el devenir, como estabas bien comentando, pues está muy bien que esto quede reflejado gráficamente en algún sitio para que, en el caso de que se pierdan, pues aunque igual por las razones que sean no se vuelvan a hacer, ya tengamos constancia de hay que invertir en esa tradición, hay que invertir sí. Fondos para que las personas que investigan lo hagan en las mejores condiciones y se preserve, porque al final es cultura con mayúsculas, como decía al principio. Vamos a seguir viendo vídeos de esta fiesta de Santo Domingo de Silos, Alfonso, que no sé por qué no la llevan al folclore de escenario, como dices tú, porque la verdad son muy, muy vistosas, ¿no?, desde el punto de vista de la indumentaria, pero también de la ejecución, las cintas, todos los elementos que utilizan son llamativos. Totalmente. Estamos hablando también de patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial es tremendamente importante. La UNESCO está empezando a valorar. En Castilla y León realmente tenemos auténticas joyas de la cultura tradicional de Europa, no solamente de España, ¿no? Y yo creo que ahí la Junta de Castilla y León, como
como un poco los representantes de todos, tendrían que abogar un poquito por que todo ese tipo de danzas quedasen conservadas y documentadas técnicamente. Y tremendamente valoradas hasta el punto que tengan ayudas y subvenciones para poder reproducir la indumentaria, para que tengan su momento y su tiempo. Es curioso, esta imagen que estamos viendo, Alfonso, este tipo de baile se realiza también en otros sitios. Sí. Yo he bailado algo muy parecido a esto en el País Vasco y vas trenzando, ¿no? Al ritmo de la música, vas cambiando de posición hasta que se consigue trenzar todo el palo. Sí, sí, y además en este caso el cordón, que así se llama, de Santo Domingo de Silos, es muy curioso porque si os dais cuenta en un momento dado los danzadores hacen 2 filas. Y bueno, en las músicas, que son músicas de ritmo quebrado, que también es una auténtica joya, o sea, es escucharlas, es ver la coreografía, y los danzantes ya has visto que dan un pequeño salto y cambian de posición y se arrodillan, ¿no? Que eso no es nada fácil, ¿veis? Ahí en ese momento ya han hecho sus dos calles y cuando la música lo marca, tras, y se da la vuelta. La verdad que son piezas realmente interesantes. Sí que dentro de las músicas de Santo Domingo de Silos, la primera que hemos visto es la danza de la Virgen. Y esta danza de la Virgen es la última que ejecutan antes de comenzar los versos, las cuartetas. Todos tienen 4 lazos, cuatro coreografías dentro de cada propia evolución. Y lo curioso es que estas músicas sí que se han conservado dentro de ese folclore de escenario, porque el maestro Justo del Río cogió esta danza de la Virgen, tremendamente antigua, la modificó y convirtió o la transformó en una danza de velas, porque hacía falta para danzar dentro de las misas cuando se hacen esas misas castellanas, ¿no? Entonces, a muchos les sonará quizás esa primera danza que hemos visto en música, que se estaba escuchando, pero realmente la original y la auténtica es esta que se hace en Santo Domingo de Silos, ¿no? Y eso que pusieron con una vela, pues fue un montaje escénico posterior, ¿no? Es quizás lo único que se ha transformado, pero no en el pueblo, ¿no? En el pueblo lo tienen clarísimo. Ahí vemos que están danzando justo también en la puerta de la iglesia, cuando sale la Virgen del Mercado, que le hacen ese ramo tan maravilloso. Os fijáis que en la portada de la iglesia, creo que es San Sebastián, el patrón, y ahí, bueno, pues tienen un ramo donde con rosquillas colocadas en forma de M, la M de María, ¿no? Pues adornan esa portada. Lo mismo que se adornó, por ejemplo, el otro día, el día de San Pedro, se enramó a San Pedro en Santo Domingo, en Acinas, ¿no? En la iglesia de Acinas, pues también está San Pedro y le colocan un ramo, pues igual hacen aquí a la Virgen del Mercado, a la peregrina, ¿no? Y lo curioso también de esta danza que tendríamos que ver hoy o este fin de semana es, como veis en este caso, que están danzando con unos palos no convencionales, no pequeños, sino que son de 70 centímetros por lo menos. No es nada fácil, porque además, claro, en los troqueos pues puedes hacer que en un momento dado pues, te enganches o te golpees, y como vemos encima, en danzas como esta, otra que se llama La Fuentecita, pues ellos cambian y la danza por el troqueo, el repique de castañuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Son 8 danzantes con el zarragón. La verdad que son unas danzas preciosas. El nombre de ellas, La Fuentecita, el fraile, los tronchos, viene dado por una regla mnemotécnica de letras que se aprenden los danzantes para ensayar, porque en los ensayos no había dulzaina. Entonces ellos cantaban esa letra que luego le daba el nombre, ¿no? Y es muy curioso, bueno, tronchos y berzas, ahora no recuerdo, sí, pero para mantener aquel el fraile, ritmo. aquel de las mangas anchas no quiere dormir, sino es con las mozas de Valladolid, por ejemplo, ¿no? Es otro de las letras, ¿no?, que hay dentro de los paroteos o de estas danzas de Santo Domingo de Silos, y no tienen sentido muchas veces, ¿no? Son juegos de palabras, pero que les dan el nombre a la danza y que utilizan también pues para poder seguir la evolución los niños, ¿no?, los danzantes. Y marcar un ritmo muy concreto. Un ritmo, sí, sí. Alfonso, seguimos. Hemos visto ya el cordón y la fuentecita. Vamos a ver el pasacalles al que te referías al principio, ¿no? Y que sí, marca de alguna manera la procesión con la Virgen por las calles de Santo Domingo de Silos. Lo vamos a ver mientras lo comentas. Es. Aquí lo tenemos. La música es muy bonita, a ver si la podemos escuchar, ¿no? Como siempre haciendo una contradanza, es decir, el rito exige no dar nunca a la espalda ni a los santos ni a las vírgenes. Entonces por eso mismo se baila de espaldas.
En un momento dado ya has visto que ellos van bailando de espaldas y la música les hace marcar para volver otra vez a Estaba ponerse pensando, frente. en el año pasado estuve yo en la procesión de San Cristóbal en Quintanar, y Quintanar, también... y bailaban de espaldas. Sí. Eso es, de espaldas a lo que es la evolución de la procesión, pero de cara, no a las imágenes. Y ¿no? durante un recorrido muy largo, Sí, sí, por sí, sí, cierto. sí. Son cosas, además, son tradiciones muy antiguas, sobre todo conservadas en Castilla. O sea, no hay otras regiones donde se baile de esta forma, ¿no? Y por eso Antes- la forma antigua es contradanza, ir a la contra. Alfonso, antes de despedirnos, no quiero perderme el último de los vídeos que nos has traído, que has recogido tú, que se refiere a esos versos de la danzante de los que ya nos has hablado. ¿Lo vemos? Venga, escucha. Eres blanca aurora, sé nuestra tierra. A tierra labrada y a nuestro ganado, madre del mercado, dirige tu mirada. Reina de este pueblo, que promete serte fiel. Tu rostro es bello, tú reinarás en él. Víctor, Víctor. Como acaban todos los versos, Víctor, Víctor, es decir, de forma antigua, viva, viva, ¿no? Entonces, cada verso que hacen los danzantes, pues acaba con ese Víctor, Víctor. Y el último de ellos lo hace el zarragón. La verdad que se llaman cuartetas, algunas de ellas se repiten año por año y otras, pues, algún rimador del pueblo que, bueno, pues las hace nuevas, ¿no? Y la verdad que son muy emotivas. Y esto que estamos escuchando ahora es el himno de la Virgen del Mercado, la peregrina, ¿no? Conocida allí. Te estás como la quedando peregrina. sin voz, Alfonso, de Sí, tantas bueno, la cosas verdad que que nos sí has me- contado. sí, ¿eh? sí, además me emociona. Nos vamos a encontrar de nuevo el próximo jueves. No vamos a contar con qué, porque hay tantas citas en la provincia y bueno, tenemos que elegir algunas por su valor etnográfico, por diferentes detalles, así que no nos lo avances. Te esperamos el próximo jueves, ¿vale? Para hablar de, bueno, De la ya tradición. veremos. Eso es, de la tradición en general. Mil gracias, A como vosotros. siempre, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Y no nos vamos a ir, en realidad, de recorrer la provincia, que es lo que nos gusta hacer en este programa. Seguimos fuera del plató, nos vamos a ir hasta el Valle de Caderechas, cómo no, en este momento, a disfrutar de las cerezas. Hola, ¿qué tal? Hoy en el reportaje que vamos a ver ahora en nuestra tierra nos hemos venido al Valle de las Caderechas. Estamos con Serafín, en la casa de Serafín, donde dentro de unos segundos os voy a presentar a este paisano del Valle de Salas de Bureba que con 88 años sigue con el humor a flor de piel. Estamos en su finca, vamos a coger cerezas y esta es la vida de Serafín. En unos segundos le conocemos. Como veis, nos encontramos ya en este precioso campo de cerezos que está a pleno rendimiento y sí que queremos, antes de conocer a Serafín, pues hablar con Rodrigo. Rodrigo es el presidente de la cooperativa, para que nos diga sobre todo cómo ha ido el año. Rodrigo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Que creo que no es todo lo bueno porque ha llovido tanto Ha que... llovido mucho en primavera, entonces no ha habido un buen cuajado de frutos. Hizo más daño el agua que la helada, pero bueno, esperamos recoger en torno a 200.000 kilos en la marca, pero hay menos cantidad, pero va a ser de más calidad. ¿Qué tiene la cereza de Caderechas que no tenga otra? Pues mira, sobre todo tiene un dulzor, porque claro, se coge con muchas más horas de sol. Date cuenta que aquí las cerezas se empiezan a coger ahora y se terminan de coger en mediados de agosto, entonces tienen muchas horas de sol y eso le da un mayor sabor. Luego por las noches, como aquí la temperatura baja bastante, igual a 7 grados, entonces coge también una textura diferente. El Entonces, doctor, como la uva, ¿no? sí, claro. Si no hay horas de sol, la cereza que se está cogiendo ahora tiene mucha menos sabor y menos dulzura que se va a coger a la vuelta de un mes y medio, porque no tiene horas de sol. Bueno, aquí hay mucho enemigo, como podemos ver, los pájaros es el primer enemigo y el segundo, hay un bicho, hay una mosca que se llama, atente, Suzuki, como las motos, ¿no? Fila Suzuki. Que es, para cazarla tenéis esto y eso, ¿verdad? ¿Por qué es tan mala esta mosca? Pues porque es una mosca que se reproduce muchísimo. A ver, aquí siempre ha habido, en cereza siempre ha habido una mosca que se llama la Ragoletis, y bueno, esa solamente hace una puesta, pero esta se multiplica muy fácilmente y de una pareja
de una pareja que sale en junio, 2 meses más tarde puede crear millones de ellas, ¿vale? Entonces es muy difícil combatirla ahora mismo. Bueno, pues me voy a conocer ahora a Serafín, que ya le estamos viendo ahí, que se está comiendo todas las cerezas. Gracias, Rodrigo, ¿eh? Vale. Ten cuidado por aquí, Marimar. Serafín, muy buena. ¿Qué está quitando esto? ¿Qué? Buenas tardes. ¿Pero qué tal estás? Bien, ¿y tú qué? Pues mira, 88 años que tiene y que vas a ser bisabuelo. No, yo no. No. ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Sí o no? ¿Quién te lo ha dicho? Se dice el pecado, pero no el pecador. Ah, vale, ¿Vas a vale. ser o no? No, es que no sé, dicen eso, no sé. Bueno, que venimos a coger cerezas. ¿Qué tal están? Míralas. Bien buenas. Voy a cogerlas, ¿eh? Cómela de ese tiempo. ¿Cómo hay que coger las cerezas? A ver, ¿cómo hay que cogerlas? ¿Cómo? A ver. ¿Así? Con mango. ¿Y por qué? Los que no lo va a comer. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que cogerlas? No se pueden vender así. Ah, sí, muy bien. ¿Y por qué se debe de coger así y no sin el rabo? Porque se pasan enseguida, sin el rabo. Claro, como los hombres, ¿no? Sí, sí, los hombres también se pasan, ¿eh? Si le quitas el rabo, Sí, se queda nada, ¿no? ¿cuántas cerezas te comes tú cogiendo cerezas? Yo bastantes. Bastantes. O sea, coges 4 y te comes 3. Sí, sí, por lo menos, ¿eh? Por eso no te has hecho rico. Exactamente. Sí, hombre. ¿Cómo has pasado el confinamiento aquí en tu finca? Bien, bien. ¿Qué has hecho? Yo aquí estoy a gusto. ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo era el día? Un poco pesado porque no podías bajar al pueblo a tomar café. Sí, he bajado todos los días. ¿Pero que no podías? ¿Por qué? Pues porque Claro. no se podía. No, ¿a qué no se, ¿cómo no se va a poder aquí? A mí me han dicho que hasta hace 15 días tú aquí quieto. Vale, vale, vale. ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Pero a ti qué te importa quién me Ah, dice las cosas a vale. mí? No, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, ¿cómo viene este año? A ver, ¿qué dices tú que vienen pocas? Muy pocas, sí, muy pocas. Pero buenas. ¿Y eso cómo lo sabéis? Mirad las que hay. Pero Serafín, que yo no entiendo de cerezas, el que entiendes eres tú. No lo ves las que hay. No, que vienen Claro, me pocas. estás viendo así, que con la viene- mascarilla y dices, ¿pero quién es este? Oye, que en la tele no se puede comer, que esto solo se puede en el Sálvame. ¿Ah, Aquí sí? no, claro. A la Virgen. Come, come. Que no podemos comer. Hemos venido a trabajar, porque nos vamos a llevar el cesto vacío. Oye, pero qué ramilletes más majos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Explícanos, porque hay 2 tipos de cerezo. El temprano, pero deja de comer. Deja de Este comer. es temprano, sí. ¿Y qué diferencia hay? Pues no sé. Pues si tú Igual- con 88 años llevas cogiendo cerezas 50 y no lo sabes tú, Igual sabe mejor las tablillas que estas. ¿esta tiene más dulzor o menos? No, tiene más, la tablilla tiene más. Yo Y- creo, ¿eh? Y se vende distinto. Sí, hombre, claro. ¿Por qué es tan buena esta cereza que la gente del País Vasco nos las quita todas? Que las quiere... Sí, las quieren, las quieren. ¿Por qué? Joder, porque son muy buenas estas cerezas. Muy buenas. Pero es que todo lo que te pregunto me dices, joder, buena, como muy que buena. yo lo voy a saber. Muy buenas. Deja de comer, Serafín. Que estamos en la Que tele. ya lo sé, joder. Has vendido. Escúchame, cuando llegues a los 90 vamos a hacer aquí una fiesta de la cereza. A los 90, ay madre, lo que falta. Porque este año me parece a mí ¿Qué? que fiesta de la cereza no va a haber, ¿no? No sé, igual no, ¿eh? O sea, No se creo. suspenderá. No creo, ¿eh? No creo, no. Yo como he venido aquí a hacerte reportajes desde hace más de 10 o 15 años, Sí. nosotros solíamos terminar cantando, pero me has dicho que no tienes ganas de cantar tú hoy. No tengo ganas, no. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. No sé por qué. Porque ya te has... Porque va a parir la nieta. Pero dentro de 2 o 3 meses. No sé cuánto tardará. Oye, ¿y si la llamamos caderechas a la niña? Pues sí, estaría bien, ¿eh? Pero claro, va a ir andando y le van a decir, mira de las caderechas, Ah, que vaya derecha la ya niña. se lo diremos al padre, a ver lo Tienes 9 ¿Eh? nietos. Sí, sí, 9. ¿Y hay alguno tu ojito derecho? No son todos iguales, para mí. ¿De buenos o de piezas? Para mí todos iguales, ¿eh? Y cuando llega la primavera, aquí todos a coger cerezas, ¿no? Hombre, claro. Sí, ¿Verdad hombre. que sí? Bueno, pues si Aquí. te parece, nosotros vamos a seguir cogiendo las cerezas Vale. y, Coge hasta que llenes el caldero. y luego ¿Eh? me darás otro, claro, como siempre. Claro. Claro que sí. Me ha contado antes ¿Qué? que cuando era el joven tenía cerezos que solo un árbol podía recogerse 1100 kilos. Sí, muchos kilos, no sé cuántos, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Pero solo con un cerezo. Un cerezo, ya lo sé, Madre mía. ahí mismo estaban. Pues nada. ¿Eh? Pues nosotros vamos a ver si le encontramos, que está empezando a llover No, y... no le encontramos que están alumbreados. Ah, pues Que la- está la humedad. Bueno, pues que nos vamos a mojar. No se podían coger cerezas ahí. Que como llueva mucho vas a crecer y no quiero que crezcas a los 88. Ya, bueno, que se nos va. Así que nosotros nos vamos. Yo voy a seguir cogiendo las cerezas porque lo que está pasando en ECA es que se me ha escapado Serafín porque como veis ha empezado a llover y me ha dicho tú llena el carro, llena el carro, llena el cubo,
que yo me voy a bajar a tomarme una sidra que ha hecho mi hijo de manzana. Así que nada, yo sigo llenando el curro, el carro, el cubo, el carro y nada, NK. Hasta el próximo reportaje. ¡Chao, pescado! De las caderechas nos vamos a publicidad. A la vuelta abrimos una nueva temporada, ya la segunda, de una serie de reportajes que coordina Jesús Toledano. Mirada Burgati, ya los conocen ustedes, que hoy nos va a llevar a conocer la medicina clásica, los restos que vamos a encontrar de la medicina clásica y de otras pandemias que asolaron Burgos hace mucho tiempo. Bueno, pues lo recorreremos de la mano de Jesús Toledano tras la pausa. Hasta ahora. Estamos de vuelta en el plató de 8 Magazine, pero no nos vamos a quedar aquí mucho tiempo porque vamos a salir a buscar los vestigios de la historia de la medicina que ha localizado, como no, Jesús Toledano. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. Muy bien, Eneca, buenas noches. Hoy nos acompañas para presentar la segunda temporada ya de Mirada Burgati, una serie de reportajes en los que vamos a ir a los escenarios de historias de la Burgati. Esto es un spin-off, como decimos en la tele, de historias de la Burgati. ¿Qué vamos a descubrir este año en los reportajes que coordinas? Bueno, vamos a hacer una mirada Burgati local, evidentemente de la ciudad, que es la vocación esencial del programa, pero por primera vez también vamos a salir a la provincia. Vamos a hacer un recorrido por diversos escenarios rurales o provinciales en los cuales trasladaremos lo que es la historia de algunos de esos municipios, también vinculada, imbricada con lo que puede ser incluso la nuestra a nivel burgalés. Para muestra un montón, Jesús, vamos a ver el primero de los episodios dedicados, les decía a nuestros espectadores hace un momento, a la medicina clásica. Y nos vas a llevar a recorrer los espacios físicos que fueron escenario de esas historias, de historia de la medicina, algunos que recordamos todavía como el Hospital General Yagüe, pero otros antiquísimos como el cementerio de Coléricos. Que todavía esa zona, no es que haya un cementerio como tal, pero se mantiene preservada, sí, bueno, ¿no? Realmente lo que vamos a hacer es un recorrido casi por la enfermedad, como un concepto consustancial al hombre, porque decir la historia de la sanidad en Burgos nos llevaría a muchísimos reportajes y les haremos en su día, por supuesto. Pero hoy vamos a hacer, de la mano del doctor de Frutos, Martín de Frutos, un recorrido por lo que era la épica también de aquellas pandemias. Hemos visto cómo en esta a nosotros nos ha sacado también lo mejor y lo peor de una sociedad. Vemos situaciones en las cuales la gente contribuye a nivel profesional y también personal a que todo se solucione y otras que no tanto. En este caso, la épica de aquellas gentes que trataban, y fíjate, desde un punto de vista muchas veces no científico, lo que es el conocimiento del virus se tiene ya avanzado el siglo XX. Esas gentes del XIX, incluso antes, sabían que la enfermedad se transmitía por el contacto, pero no sabían por qué. Y se vinculaban a las oraciones, quemaban romero, y lo que vamos a hacer, iniciando este reportaje, es desplazarnos al cementerio de Coléricos, casi nada. Ya nos hemos dejado las pestes hasta el siglo XVI y empieza una nueva fase de enfermedades infecciosas. Probablemente ya estaban ahí. Y el cólera del siglo XIX va a entrar por Burgos. No es que sea una de las zonas más afectadas, pero cierto es que les lleva al municipio, vamos a ver al alcalde, a las decisiones que toma, entre ellas, como siempre, llevar a los enfermos, primero a un lazareto, después a un hospital, muy entrecomillado, en San Pedro del Rebollar, San Pedro de la Bodega, hoy está allí el polvorín de las Rebolledas, y después, a 3 kilómetros de Burgos, en un páramo muy cercano, el cementerio de Coléricos. Allí se queman las ropas o se queman antes, y yo, viendo cómo vamos a estar en esa ubicación, que se llama incluso así en el catastro, Coléricos, me puedo imaginar aquella ciudad del siglo XIX, mucho más pequeña que esta, con las fumarolas de humo de romero que intentaba quemar aquello, ese mal que no sabían lo que era, pero que se producía y que se extendía a nivel colectivo en la comunidad, en la población. Y cómo con carros hasta ese
páramo donde estamos nosotros llevaban y enterraban a los burgaleses. A mí me parece épico y me emocioné realmente estando allí. Bueno, pues ese va a ser el primero de los reportajes de Mirada Burgati que firma a Jesús Toledano y que nos van a acompañar Sí, a lo perdona, largo Neca, porque de este verano. después de ahí nos vamos a hacer un estadio también por una medicina más científica a través del Hospital de Barrantes, nos vamos al Hospital de la Concepción, pasaremos por lo que fueron esos hospitales de campaña también burgaleses coincidiendo con la Guerra Civil en el Seminario Menor y por último, no podía ser de otra forma, con el doctor de Frutos, que tiene un extenso currículum que ahora vamos a conocer. Nos ha acompañado aquí también. Nos iremos a las míticas 300 camas. Y no quiero desvirtuar ni mucho menos el reportaje de hoy, pero la semana que viene vamos a hacer un auténtico viaje en la historia que nos va a llevar hasta... Bueno, no vamos a concretar mucho, pero está relacionado con las excavaciones que se están realizando en las Llanas junto a la catedral y eso sí que va a ser un viaje en el tiempo. Hoy empezamos Mirada Burgati con un viaje por la historia de la sanidad, una parte de la historia de la sanidad. Jesús, te doy las gracias por adelantado, por el reportaje, por la serie que nos va a acompañar en verano. Que nadie se los pierda porque este es interesantísimo, pero seguiremos ahondando de una forma muy precisa. Muchísimas gracias. Nos vamos a disfrutar de la primera entrega de Mirada Burgati. Paseando por el último tramo de la calle Fernán González, uno puede percibir en las piedras hazañas colectivas, benéfico-asistenciales, como la que ocurría en el viejo hospital de la Vieja Rúa. Nombres como Rocamador, Anequín el Luengo, sistemas asistenciales y benéficos que fueron precedentes de una sanidad posterior desarrollada en diversas instalaciones. Hoy, con el doctor Martín de Frutos, vamos a conocer esos sistemas sanitarios y su evolución en nuestra ciudad. Nos encontramos con el doctor Martín de Frutos, jefe de medicina intensiva en el Hospital Yagüe desde 1977 a 2005, autor de más de 76 comunicaciones, conferenciante y sobre todo durante la última época de su vida profesional ha hecho un periplo, ha ahondado en lo que es la historia sanitaria de Burgos y de su provincia. Doctor Martín, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Nos encontramos aquí, en un término muy cerca de Burgos, podemos ver la urbe ahí a un paso y un término que incluso en catastro, doctor, se llama coléricos. Sí, toda esta zona, todas las parcelas se les puso el nombre de coléricos por la relación que tuvieron con la epidemia de cólera en 1885 y específicamente en la parcela que nos encontramos fue el lugar donde el ayuntamiento habilitó el cementerio específico para los fallecidos de cólera, para alejarlos de la ciudad y tenerlos recluidos en esta zona, lejos del contacto con las posibles infecciones. Fíjate que a nivel de medios, a nivel de estos reportajes audiovisuales, tratamos, cuando grabamos otros, de no darle temporalidad, de no hacer referencias que lo den, por supuesto, una ubicación temporal para poder emitirlo en tiempo prolongado. Pero este año no puede ser de otra forma. Si cuando había pestes a lo largo del medievo, incluso antes, dejaban escrito el año de la peste, este año todo tiene que estar referenciado en torno a la pandemia del coronavirus. Si nos referenciamos a este lugar como los coléricos, y estamos hablando de epidemias, de pandemias que comenzaron en 1833, después en 1855, cuando ahondamos en su historia sabemos que habían comenzado algunos focos en Inglaterra, después aquí ya se lo esperaban, las guerras carlistas lo extienden por toda la península, y yo puedo sentir, y además he escrito de ello en alguna de mis novelas, en Burgati, la ciudad de los tres noches, cómo aquellos que llamaban pícaros, aquellos encargados, de alguna forma, no vamos a analizar la moral de la época, aquellos encargados de sacar los cuerpos, llegaban a lo que era aquel hospital,
ahora vas a entrar tú en lo que había de medicina allí en aquel hospital de San Pedro del Rebollar o San Pedro de la Bodega, y después, una vez que la pandemia había causado esa letalidad, traían aquí los cuerpos y quemaban la ropa. Hay similitudes con lo que está ocurriendo con el coronavirus. Hay similitudes en todas las pandemias, porque afectan sobre una población asustada, y el comportamiento humano en esas condiciones es similar. Otra cosa es que las condiciones sociales en cada momento son diferentes. En la epidemia de cólera de 1865 no eran las mismas situaciones que en el siglo XVI, con las epidemias de peste, ¿no? Y aquí lo que se intentó es el aislamiento de dos tipos de individuos. Uno, mientras estaban enfermos, se utilizó el Hospital de la Concepción, y otro, cuando habían fallecido, se les recluyó en este cementerio específico para coléricos. Aquí recibieron sepultura hasta 54 personas, desde el 4 de agosto y hasta el 17 de octubre. Probablemente los primeros no se enterraron aquí, porque la epidemia llegó antes a la ciudad. Aquí en Burgos, en el mes de junio, cuando ya se tenía la información que existía en Valencia y en Murcia, se empezaron a tomar medidas. En el ayuntamiento ya, ahí fueron muy diligentes y además aplicaron medidas bastante correctas para el conocimiento que se tenía de la enfermedad en ese momento. El alcalde, se llamaba Laureano Villanueva en ese momento, editó una cartilla muy bien documentada para información de que los que tuvieran ocasión de leerla pudieran o supieran leerla, ¿no? Y hablaba de los síntomas de la enfermedad, hablaba de los métodos para prevenirla, que eran el aislamiento, el aire libre. Que bueno, al fin y al cabo todas aquellas medidas las podemos ver desde el medievo prácticamente, sí, extrapoladas a nuestros días. A hoy, el coronavirus. También, como medidas esenciales, esas son básicas. Aislarte de los enfermos, aislarte de los potenciales enfermos, y de esa forma, si no contactas con otros, no te contaminarás. O sea que eso es una medida tradicional. Y en julio publicaron esa cartilla, parcelaron la ciudad en 6 distritos, cada uno tenía encargado un par de médicos por lo menos, algunos concejales también se encargaban del orden de esos distritos. Para el hospital de coléricos en la Concepción dedicaron médicos, hicieron un lazareto en la zona de los Pisones, un lazareto donde pasaban, no una cuarentena, pasaban unas horas los viajeros externos, y allí eran vigilados por un médico que se encargaba del lazareto y otro médico se encargaba de la estación de ferrocarril como foco de entrada. En el coronavirus creo que hacen cosas así con los aeropuertos. Ahora, ya, igual. Los tenían en este lazareto de Pisones, tenían 2 plantas y tenía una capacidad para 36 camas entre las 2 plantas. Podían ir familias completas para estar unas horas. Cuando no les detectaban síntomas de la enfermedad, les permitían entrar en la ciudad, como ahora. Tú has estudiado diferentes épocas a nivel de historia médica, has sido además jefe de medicina intensiva, especializado además en broncodilatadores y en afecciones pulmonares. Si yo ahora toco el suelo, levanto mi mano y me llevo estreptococos, estafilococos, virus, y así a lo largo de la historia. Cuando hablamos de la antigua Grecia, de la Grecia clásica, hablamos del siglo de Sófocles como un siglo de prosperidad, y viene la peste y acaba con aquella prosperidad, cambia los modos y maneras de vivir. Posteriormente, Andrés Cañas, regidor de Burgos en 1599, nos deja también testimonio de cómo la peste afecta a la ciudad y las medidas que toman. Tú has estudiado diferentes épocas, vas a publicar un libro sobre la gripe española. ¿Cómo cambió cada una de esas pandemias la medicina y cómo cambió la sociedad? No, la sociedad cambió porque primero se atemorizó. Y ese temor persiste durante unos meses, pero luego la capacidad de adaptación de la mente humana es impresionante. Sí que de todas las pandemias se han obtenido informaciones aplicables. Ahora con esta del coronavirus la producción de obra científica es tremenda, probablemente excesiva y muy rápida, pero cuando se asiente conoceremos mucha más información que nos servirá a protegernos
a defendernos o a prevenir la enfermedad. Y eso, al nivel del desarrollo científico en cada momento, en cada epidemia, se producían, pues digamos, en el siglo XIX un pequeño avance, ¿no? Un pequeño avance. Ahora ya los métodos que tenemos, la aplicación de la informática y el cálculo a toda la información que procesamos, nos permite tener conclusiones muy rápidas y bastante fiables de lo que ha pasado y modelos matemáticos de lo que puede venir en los próximos meses. Sabes que me encanta estar aquí con estos restos de lo que fue el cementerio de coléricos. Repito, esto en la terminología incluso legal se llama coléricos. En mi mente de novelista, y así lo he reflejado en una de mis novelas, veo a aquellos burgaleses venir hasta aquí con los cuerpos y sí, lo que vamos... los transportarían en carros, son casi 3 kilómetros de subida la que hay aquí. Andrés Cañas lo refleja perfectamente en su documento, pero lo que vamos a ir también es a conocer ese avance en medicina, nos vamos a conocer otras instalaciones, ¿te parece? Vamos a verlas. Martín, venimos del Hospital de Coléricos, estamos ahora en la ciudad, aquella ciudad que quemaba hierbas aromáticas para librarse de las pestes, para librarse de las infecciones, y ya en el siglo XVI aparecen diversas instituciones como esta, como el Hospital de Barrantes. ¿En qué estadio de la medicina estamos entonces? Pues estamos en una fase en que se le dio una orientación un tanto diferente a lo que era una asistencia hospitalaria. La asistencia hospitalaria estaba constituido por un local donde se acudían personas que les daban de comer, les hacían visitas a algún médico, pero fundamentalmente la asistencia hospitalaria es así, la medicación era una cosa muy simple. Y aquí, en este primer hospital que estamos, del Hospital de Barrantes, la orientación fue diferente. El canónigo Pedro Barrantes pensó que los enfermos con enfermedades quirúrgicas o con enfermedades venéreas no tenían la asistencia adecuada en el hospital tradicional, que eran locales muy pequeñitos. Entonces pensó en darles una solución y primero contrató unas poquitas camas en domicilios particulares para enfermos venéreos y para enfermos quirúrgicos. Claro, hay que hacer notar lo que era la cirugía entonces. La cirugía solo se podía aplicar en zonas muy externas del organismo. Pues se podía aplicar cirugía en los miembros, se podía aplicar cirugía en la nariz, no se trataban órganos internos, lógicamente, entre otras cosas porque la cirugía moderna se ha desarrollado a la sombra de la anestesia moderna. Entonces los métodos anestésicos eran muy simples, con plantas, con alcohol, no se podía progresar. Entonces, fundamentalmente lo que se hacía era tratamiento de heridas, muchas de ellas eran de origen venéreo, se hacía tratamiento de lesiones traumáticas, luxaciones, fracturas, ese tipo, o lesiones muy externas, lesiones cutáneas muy externas. Entonces, la agresión quirúrgica era relativamente pequeña. Y un siglo después de la fundación de estos hospitales, Barrantes, el Hospital de la Concepción, del 1799 al 1817, sí, el Hospital de la Concepción se convierte en facultad de medicina. ¿Crees que Burgos se merece tener una facultad de medicina? Bueno, durante unos años se unificaron las enseñanzas de cirugía y de medicina y se estableció la docencia en esa academia de cirugía. Esa unión duró poco, se volvieron a fragmentar y siguió solo con la enseñanza de la cirugía, hasta que por múltiples motivos aquello tuvo que cesar. Ahora en Burgos llevamos muchos años, casi desde el establecimiento de la universidad, con la intención de conseguir docencia en medicina y tenemos un hospital muy preparado para ello. Y ha tenido ese concierto con la Universidad de Burgos, se llama Hospital Universitario, por su capacidad docente para alumnos. Hace capacidad docente de formar médicos especialistas, pero también está pensado que podría tenerlo para alumnos. Entonces, las opciones existen. Hay gente preparada en el hospital también para poder impartir docencia a alumnos, pero esto se mueve por decisiones político-económicas, que son los que consiguen la distribución de los recursos. Bueno, pues lo mismo que este año hemos tenido instalaciones móviles de urgencia en las cuales los sanitarios habéis desempeñado y de qué forma vuestra labor, vamos a ahondar en la historia de Burgos para encontrar algunas de esas instalaciones, ¿te parece? Vamos por ello. Doctor,
en tiempos de tragedias colectivas, en tiempos, por supuesto, de zozobra, antes en el tiempo también se dieron a lo largo de la historia. Burgos, en concreto, en una guerra civil, tuvo diferentes instalaciones médicas y esta es una de ellas. Sí, además, el hospital que se montó en el Seminario de San José tiene las características clásicas de lo que es una zona de crecimiento hospitalario, porque fue la expansión del hospital militar por dos motivos. Uno, porque siendo un seminario, a partir de la venida de la Segunda República, el número de alumnos disminuyó mucho porque entonces no estaba ya de moda el hacer una sacerdote, sociedad política anticlerical. Claro. Y estaba medio vacío, por una parte esto, y por otra parte estaba justo enfrente de la estación de ferrocarril. Los enfermos y heridos que tenían su lugar de origen cerca de los centros de batalla tenían que ser inmediatamente transportados a hospitales de retaguardia para no saturar las camas que tenían cerca del punto de la batalla. Entonces, ese transporte se hacía por trenes preparados para ello, por trenes hospital, dotados de médicos, de enfermeras, de monjas, hermanas de la caridad. Llegaban a las estaciones y aquí, a 100 metros, el desplazamiento de los que podían andar y que iban en sillones, iban andando al hospital, y los que no podían andar en camillas les transportaban los soldados y aquí radicaban. Este seminario de San José, en esa época, desde agosto del 36, comenzó a funcionar muy pronto y terminó aproximadamente en marzo de 1940, se fragmentó en dos espacios. Uno se siguió dedicando a la docencia de los seminaristas y la otra se dedicó a hospital. Y cada uno de los dos patios, que tienen su parte posterior, eran el lugar de recreo o de los alumnos o de los convalecientes. Bueno, pues yo creo que para hacer un homenaje a lo que ya es la medicina moderna, a ti, que además has participado de ella, nos vamos a ir a un sitio que te va a traer inolvidables recuerdos. Pues allí iremos. Martín, en este solar ahora lleno de plantas rastreras, de gramíneas, ¿cuánto esfuerzo, cuántos recuerdos para ti, desde luego? Y sobre todo, en él se asienta un nombre mítico, las 300 camas. Estamos hablando de un sistema sanitario que se moderniza, que se hace universal. Al fondo también tenemos el hospital provincial, ahora nuestro moderno UBU, y de alguna forma, bueno, pues un camino nuevo en la sanidad burgalesa, ¿no? Este solar es el representante actual del desarrollo de la medicina moderna en Burgos durante la segunda mitad del siglo XX. Se inauguró en 1960, asistido por médicos de jefes de cupo de la ciudad, todos generalmente con muy buena experiencia. Y a partir de 1974, y después de una remodelación que consiguió aumentar el número de camas a más del doble de las que inicialmente tenía, se inició lo que se denominó la jerarquización de los servicios sanitarios y la incorporación de especialistas formados por el sistema MIR en otros hospitales pioneros de España. Desde esa fecha hasta 1990, se crearon también las nuevas especialidades que se desarrollaron aquí, y después de la construcción del nuevo hospital, los conocimientos, el trabajo, el esfuerzo que se desarrolló en el Hospital General Yagüe ha servido como origen del desarrollo de la actividad importante que ahora se realiza en el nuevo hospital universitario. Bueno, Martín, pues en este solar, que desde luego guarda para ti, para muchos que nacimos incluso en él, guarda recuerdos inolvidables, y con ese recorrido que hemos hecho desde el cementerio de coléricos, en un bosquejo en el cual ahondaremos por la sanidad burgalesa, queremos también, ya en este punto final,
hacer un homenaje en tu presencia como doctor que eres, como profesor incluso que has sido de la Escuela de Enfermería, a todo el personal sanitario que en este año del coronavirus, fíjate, aquellos hombres que en el medievo escribían en la catedral el año de la peste, nosotros queremos dejar en este formato visual también escrito nuestro agradecimiento a todos ellos. Han estado en este tiempo absolutamente deslumbrantes, les tenemos que agradecer todo y sobre todo con el recuerdo de los que también se fueron, agradecéroslo siempre y de forma, desde luego, fortísima. Pues quiero sumarme yo a ese agradecimiento porque merecido lo tienen por el esfuerzo, el tiempo dedicado y el riesgo que han pasado durante la epidemia. Gracias, doctor, gracias a todos. En 8 Magazine llegamos al final de nuestro tiempo, pero no de nuestra semana, porque durante todo el verano les vamos a acompañar de lunes a viernes en este plató con toda la actualidad de la provincia. Volvemos a vernos mañana, esta vez con propuestas culturales. Hasta entonces.